No sé si estamos ya, yo creo que sí. Vale, pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Vamos a ir calentando motores porque mañana ya se inaugura MotorTech 2022, ya tenemos ganas de volver. Y nosotros estaremos allí, CESBIMAP estará allí. De momento vamos a ir, como decía, calentando motores con una charla sobre algo que vais a poder ver estos días y aunque ya habéis visto en otras ediciones, pero seguramente va a ser un tema predominante, que es el tema de los HADAs. Antes de entrar a hablaros del título de la charla, me gustaría deciros que en CESBIMAP llevamos desde 2015 de manera oficial, pero desde bastante antes haciendo nuestros pinitos con los HADAs. De hecho, Mapfre es la primera aseguradora en tener el funcionamiento de los HADAs incorporados en tarifa, además con un scoring propio que lo que hace es que evalúa el rendimiento de esos sistemas y también tiene en cuenta la exposición a daños y un conjunto, con lo cual, tenemos bastante información sobre el tema y voy a intentar aclararos algunas dudas que podáis tener de cara al taller. Os decía que mañana estaremos allí, mañana vamos a dar varias charlas, vamos a tener un concurso también de valoración de restos, nuestros compañeros de desarrollo pericial, y además os animo a que vayáis porque hay dos premios bastante chulos, que participéis, que nos dejéis vuestros comentarios, que podamos conocernos y que conozcáis más acerca de lo que hacemos nosotros y nosotros conozcamos más acerca de la actividad de cada uno de vosotros. Sin más dilación, voy a compartir la presentación. Bueno, no os he dicho, antes de compartirla, que como es la primera vez que emitimos por YouTube, no sé exactamente cuál es el modo de funcionamiento, con lo cual tengo compañeros que van a intentar responderos las preguntas en directo, las que vayáis haciendo por texto, pero si no pudiésemos, pues yo me comprometo a responder una a una todas las preguntas que nos vayáis dejando debajo del vídeo, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz de compartir. No. Perdonad, cosas del directo. No lo consigo. Vale, yo creo que ahora ya sí que me podéis ver la presentación al completo. Perdonad, Bueno, lo primero es hablaros del título. ¿Qué va a pasar con mi taller el 6 de julio? Es un título un poco sensacionalista que puse adrede para... Ahora os explico por qué la fecha del 6 de julio. Pero primero quiero que pongáis vuestra atención en la imagen de fondo. Es mi compañera Sandra conduciendo el Hyundai Ioniq 5. Veis en el retrovisor que se vislumbra que viene un coche por el carril izquierdo. Ella da el intermitente como para cambiarse de carril, sabiendo que viene un coche, lógicamente está buscado adrede. Se abre como una pequeña ventana en el cuadro de instrumentos donde se nos muestra la imagen de la cámara que va colocada sobre el retrovisor, donde no se ve el coche porque le tapan las letras, pero ahí está. Y además en el icono, en la iconografía del cuadro del conductor, se ve que está detectando algo y veis el símbolo de advertencia, ¿vale? Es uno de los HADAs del sistema de detección de ángulo muerto. Voy a hablaros un poco del resto y qué pasa el 6 de julio. Bueno, pues el 6 de julio entra en vigor un reglamento europeo que hace obligatorio todos no, hasta 8 HADAs en las nuevas homologaciones, en las nuevas homologaciones de vehículos. Y me afecta bastante. Por eso, la siguiente, que ya la habéis visto antes porque me he confundido compartiendo, la pregunta es si esto es una revolución. No, no hay que volverse loco, es lo primero que os quiero transmitir. No hay que volverse loco porque no es una revolución, sino más bien una evolución, ¿vale? Entonces, he puesto aquí a Homer comiendo rosquillas porque eso es algo tan sencillo como comer rosquillas. No hay ninguna dificultad. De hecho, muchos de vosotros ya eh, estáis trabajando con HADAs. Bueno, muchos, algunos. Vamos a ver qué es lo que implica y qué es lo que nos va a pasar si trabajamos con HADAs, si no trabajamos y cómo cambia un poco nuestro modelo de negocio.
Bueno, lo primero, lo que os decía, el 6 de julio entra en vigor esta obligatoriedad para nuevas homologaciones de los HADAS que dice el Reglamento de la Unión Europea 2019/2144, que en el argot técnico se llama el Reglamento General de Seguridad o el nuevo Reglamento General de Seguridad, porque antes había otro que quedó derogado, que era el que obligaba pues, al control de presión de neumáticos o a determinadas ayudas, por ejemplo, el pitido de los cinturones cuando no te lo has puesto. Ese ha quedado derogado y ha entrado un nuevo reglamento, que es este, que obliga a lo que vamos a ver ahora. Y hay dos fechas, veis que hay otra línea, porque en 2024 se obliga a todos los vehículos, para todos los que se vendan, a llevar estos HADAS. Es decir, hay un periodo transitorio durante el cual solo van a estar obligados a llevar estos HADAS los nuevos vehículos que salgan al mercado. Esto no es así porque puede salir un nuevo vehículo basado en una extensión de homologación de un tipo anterior, pero bueno, para que os hagáis una idea y simplificando, todos los modelos nuevos que salgan al mercado a partir de esa fecha sí deberían equipar estos HADAS de serie. Sin embargo, todos los que ya estén, pues, por ejemplo, el nuevo 308 que acaba de salir, pues ese ya no van a sacar ni siquiera restyling antes de 2024, con lo cual ese no estaría obligado. Es simplemente un ejemplo para que os hagáis la idea. ¿Qué sistemas HADAS son obligatorios? Bueno, pues veis, son estos que tenéis aquí. Hay uno que veis en amarillo, que ese no, ese es la advertencia de colisión con peatones y ciclistas. Hasta 2024 no entra para nuevas homologaciones y hasta 2026 para nuevas matriculaciones. Realmente este sistema HADAS es una evolución del anterior, que es el sistema de frenado de emergencia AEB. Es, digamos, una capa más de seguridad que, bueno, como hay todavía ciertas dudas con la tecnología, pues no se hace obligatorio, ¿vale? De hecho, bueno, sabéis que la mayoría de los coches ya lo equipan, pero no hay una norma explícita de cómo probar eso, cómo ensayarlo y por lo tanto pues se ha quedado un poco en el aire y se le da una moratoria de 2 años. El que sí que es obligatorio es el sistema de mantenimiento de carril, el Lane Keeping System, que es el que en el último momento nos ayuda o nos evita que nos salgamos del carril cuando vamos despistados y va haciendo un seguimiento, un tracking de las líneas. Ese empieza a ser obligatorio ya, que muchos vehículos lo tienen. Sabéis que había dos modalidades, una que solo avisaba y esta otra que corrige, que es la obligatoria. Es un sistema que ya empezó a utilizarse en camiones y autobuses hace años y ahora pasa a ser obligatorio también en coches y furgonetas ligeras. Bueno, el que os decía, el sistema de frenado de emergencia AEB también es obligatorio, es uno de los sistemas que más accidentes ayudan a evitar, con lo cual está muy bien que sea obligatorio. Como particularidad a estos dos sistemas os diré que la reglamentación permite que se desconecte, pero cuando tú arrancas otra vez el coche tiene que volver a estar en posición conectado y de funcionamiento. Os decía también la advertencia de colisión con peatones y ciclistas se queda para 2024. Detector de marcha atrás, al final lo que busca es una cámara y un monitor, es una cámara de marcha atrás. Independientemente de que llevemos sensores, la norma dice explícitamente cámara y monitor, con lo cual empezaremos a ver que todas las nuevas homologaciones llevan cámara de marcha atrás. O sea, ya no va a ser un extra, no va a ser un opcional, va a ser un obligatorio. El asistente de velocidad inteligente, ISA, pues ha sido uno de los más controvertidos, porque antes de salir tal cual, bueno, es un sistema que lo que va haciendo es, va vigilando la velocidad, las señales de velocidad de la carretera, y si nos excedemos de esa velocidad, pues nos tiene que indicar que nos estamos excediendo de la velocidad máxima de la vía. La norma dice mediante cualquier medio eficaz, o sea, cualquier medio que efectivamente nos avise. En el borrador de esa norma nos decía que el pedal se tenía que poner duro y yo no iba a poder seguir acelerando. Lógicamente eso se descartó porque eso podría ser un riesgo para la circulación. Imaginaros al incorporarnos una autopista, que la última señal que hemos visto ha sido un 60 y hasta que no estamos dentro de la autopista, el carril de aceleración, no vemos el 120, que el pedal estuviese duro y no nos dejase acelerar. Además, podría producirnos varias situaciones de peligro. Eso se ha descartado. El sistema inteligente de velocidad sí nos va a permitir acelerar sin ninguna cortapisa, pero nos tiene que avisar, bien por una vibración del pedal de acelerador, bien mediante un pitido, bien mediante que parpadee una luz en el cuadro, lo que el fabricante decida, porque la norma dice que tiene que ser un medio eficaz y nadie dice qué significa un medio eficaz, con lo cual ahí pues es un cajón desastre. Yo creo que cada fabricante lo va a hacer de una manera. La asistencia de somnolencia y pérdida de atención, esto
al principio se llamaba Sistema Avanzado de Reconocimiento de Distracciones, lo cambiaron por este nombre. En el borrador decía que tenía que ser una cámara monitorizando al conductor y ahora simplemente lo han dejado que sea un sistema de advertencia de somnolencia que lo puede hacer mediante sistemas distintos a la monitorización del conductor, por ejemplo, con el sistema que tenemos ahora actualmente del sensor de giro de volante, el tiempo que llevamos conducido, hace cuánto que no paramos. Bueno, lo dejan un poco abierto, pero efectivamente lo hacen obligatorio. Otro que hacen obligatorio y que también ha levantado un poco de controversia es lo que llamamos la caja negra, el EDR, registrador de datos de eventos, que en Estados Unidos lleva siendo obligatorio ya muchos años. Por eso los vehículos que se venden exactamente igual en Estados Unidos que aquí, como por ejemplo es el caso de los Toyota, ya lo equipaban en Europa, pero otros fabricantes que los modelos son distintos, bien por tema de emisiones o bien por otros temas de mercado, pues no lo equipaban, ¿vale? Esto básicamente es una memoria que va grabando en bucle y va embebida dentro de la centralita de airbag, con lo cual va grabando en bucle todos los parámetros de conducción, desde aceleraciones, desde posiciones de pedales, marchas, velocidades, va grabando absolutamente todo. Y en el caso de que tengamos un evento, que superemos un umbral de velocidad de deceleración o se disparen los airbags, congela, hace una foto a esos parámetros durante un tiempo antes, durante y un tiempo después del accidente. ¿Para qué sirve eso? Pues la norma dice que es para permitir la investigación en accidentes de tráfico y mejorar así la siniestralidad vial. Pero ya ha habido un juzgado en Colonia, en Alemania, que ha permitido a una aseguradora utilizar esos datos porque cuando hay un accidente y hay una denuncia de por medio, para discernir si eso ha sido una negligencia o ha sido un accidente realmente, hay una norma, la ley del seguro, que dice que se han de utilizar todos los datos que sea posible para discernir la responsabilidad del accidente. Entonces, bueno, ya ha habido un juzgado que ha dado permiso a utilizar estos datos del EDR, con lo cual probablemente en un futuro se abra la puerta para investigación de accidentes graves, con muertos o bueno, con un descarrilamiento de un tren, con bueno, accidentes de una magnitud importante. Y el último de los ADAS que se hacen obligatorios es la interfaz del alcoholímetro. Ahora mismo no es obligatorio el alcoholímetro para arrancar un coche. Es verdad que un grupo de expertos de la Unión Europea en el borrador de la norma pedía que fuese obligatorio soplar para arrancar. Esto ha quedado solo obligatorio para autobuses. En turismos no es obligatorio el alcoholímetro, pero sí es obligatorio una interfaz. Es decir, el fabricante tiene que prever un conector a través del cual el flotista, el rentacar, el sharing, puede montar un alcolock, un alcoholímetro bloqueador de la centralita de arranque, del inmovilizador, para pues, no poder arrancar el vehículo. ¿Qué es lo que nos afecta de aquí? Esto es un resumen rápido de la legislación o de lo que afecta a los nuevos vehículos y qué nos afecta al taller. Quiero deciros una cosa, que es que esto no es para nada nuevo, ¿vale? Es nuevo que sea obligatorio, pero los vehículos ya estaban montando muchos de estos sistemas. Y os voy a poner un ejemplo, simplemente voy a coger el último año normal que hemos tenido, que ha sido 2019, y voy a haceros una comparativa para que veáis desde 2015 a 2019 cómo han incrementado el uso de determinados sistemas ADAS o cómo ha incrementado la oferta de los fabricantes, ¿vale? Entonces, de 2015 tengo el análisis estadístico de la DGT sobre los vehículos que pueden incluir ADAS, es decir, que lo ofrecen. Y de 2019 lo que tengo hecho es un estudio estadístico realizado por CESBIMAP. El de la DGT no he tenido acceso y, como os decía antes, en MAFRE tenemos todos los vehículos clasificados respecto a sus sistemas ADAS, todos con un rating y sabemos qué ADAS tienen un mejor rendimiento y contribuyen a la evitación de accidentes, con lo cual tenemos toda esa información y hemos comparado 2015 contra 2019. Fijaros, en el caso del sistema de frenado de emergencia, en 2015 lo podían equipar un 22% de los coches y en 2019 un 97%. Es decir, ya estaban estos sistemas como opción en la mayoría de los vehículos. Salvo coches de muy baja gama, pues todos los vehículos tenían esa opción de llevarlo. Os diré otra cosa. En 2021, el número de vehículos que llevan, perdón, 2022, el número de vehículos que llevan sistema EV ha disminuido. Y os voy a contar por qué. Debido a la crisis de los microchips, lógicamente cada sistema ADAS que pongas, ahora vamos a ver los sensores, pues necesita más centralitas. Si no son obligatorios los ADAS y yo lo que estoy falto es de microchips, pues quito la oferta de ADAS en mi catálogo
y entonces lo que hago es fabricar más coches y los vendo sin hadas. Esto es algo circunstancial debido a esa falta de microchips, pero bueno, que sepáis, es una curiosidad y esto cuando estamos el viernes tomando una cerveza, pues es un argumento para iniciar una conversación. Entonces, veis que el AEB pues ya estaba prácticamente en el 100%. Veis otro sistema ahí dividido en dos. LDW, que es Lane Departure Warning, que es el sistema que te avisa cuando nos vamos a salir, y Lane Keeping System, que es el sistema que te corrige cuando nos vamos a salir. Como veis, el Lane Departure Warning se ha mantenido en ese 9%, y mientras que el Lane Keeping System ha subido pues, hasta un 91, en total un 100. ¿Por qué ha subido tanto el Lane Keeping System? Primero, porque se ha visto que es el sistema eficaz. Y entonces, por los fabricantes que son los que están delante de todo esto, son los que abanderan esta transformación, pues ellos directamente han optado por los sistemas que más ayudan a esa evitación de accidentes, el Lane Keeping System, y todos los vehículos del mercado podían ofrecer cualquiera de estas dos opciones. ¿Vale? Otros sistemas HADAS, por ejemplo, el Blind Spot Detection, que era la foto de portada que yo os he enseñado con mi compañera Sandra, aquí hemos subido un 9,76. Bueno, digamos que este sistema HADAS no es tan relevante como los otros dos de antes y no es obligatorio en la nueva norma. Y otro sistema que ha evolucionado de 2015 a 2019 ha sido el sistema de control de crucero adaptativo, ese control de crucero que nos mantiene a una distancia predefinida respecto del vehículo que nos precede. También se ha quedado a las puertas del 80% porque ninguno de estos dos sistemas es obligatorio. Con lo cual ya podéis ver, en 2019 ya se sabía cuál era esta normativa. Lógicamente, cuando sale una norma da un periodo transitorio hasta que entra en vigor para nuevas homologaciones y luego otro periodo transitorio hasta que entra para nuevas homologaciones. Con lo cual ha sido un camino que hemos ido andando, por eso digo que no es nuevo y que es simplemente una evolución. Para que os hagáis una idea de cómo han incrementado los sensores en los vehículos, ya hemos visto los sistemas HADAS, ahora vamos a ver los sensores que equipan. El sistema de frenado de emergencia de la EB se puede realizar mediante tres tipos de sensores, que luego los vamos a ver, que es una cámara frontal, la luna parabrisas, no confundir con la cámara 360, no tiene nada que ver. La segunda manera de hacer ese sistema es con un radar frontal que suele ir o detrás de la insignia o detrás del paragolpes delantero, en una altura poco conveniente por los daños que puede sufrir. Y también se puede hacer con una combinación de ambos. El sistema de mantenimiento de carril ha incrementado ese 87% y significa que han incrementado un 87% las cámaras, porque ojo, este sistema solo se puede realizar mediante una cámara colocada en la luna parabrisas. Y vamos a ver qué consecuencias tiene para todos los talleres, no solo los talleres de cambio de lunas. El sistema de ángulo muerto significa que nos han incrementado un 67% los radares traseros, que son los que se utilizan para detectar esos vehículos que nos van a adelantar. Y el sistema de control de crucero adaptativo se puede realizar también mediante lo mismo que el sistema AEB. Lógicamente los sensores no son exactamente iguales, pero se puede realizar mediante una cámara, mediante un radar frontal o mediante una combinación de sensores. Por lo tanto, vemos que en los sistemas obligatorios, que son los dos primeros, hay una que aparece en las dos veces, que es la cámara. Entonces, la cámara sí o sí va a venir de serie en todos los coches. Ahora, en las nuevas homologaciones, a partir de 2024, en todas las nuevas matriculaciones. Si los vehículos con hadas aumentan y su funcionamiento es bueno, podríamos decir que la siniestralidad baja. Eso es bueno de cara a la siniestralidad, lógicamente es lo que buscamos todos y es el primer objetivo de CESBIMAP, pero yo entiendo que algún taller puede decir, ostras, si los accidentes disminuyen, vamos a imaginar, si los accidentes de poca intensidad disminuyen, donde no hay lesiones, ni hay heridos, ni nada, mi trabajo va a disminuir. Entonces, sí, bueno, ese es un razonamiento lógico, pero es verdad que si el número de vehículos con hadas incrementa, el número de calibraciones y operaciones que hay que hacer cada vez que ese vehículo entra a hacer una reparación va a ser mucho mayor. En CESBIMAP hemos hecho una estadística intentando ver cuántos accidentes ahorran y cuánto me incrementa el coste por cada una de las reparaciones, y a día de hoy podemos decir que el balance es neutro, es decir, que el coste de reparación, o sea, número de vehículos por coste antes y número de vehículos por coste ahora, no varía.
¿Qué significa esto? Que simplemente tenemos que variar nuestra manera de trabajar o de entender una reparación. Sobre todo estoy pensando en los talleres de carrocería, ¿vale? No me centro en los de lunas, me centro en los de carrocería y bueno, en algún taller de mecánica también, por lo que vamos a ver ahora de los sistemas de radar, que hay que calibrarlos pues, en algunas situaciones, cuando desmontamos, por ejemplo, toda la parte delantera, incluso radiadores. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué sensores estos que me has dicho, Rodrigo? Cámara, radar, etcétera, ¿cómo funcionan? Os voy a hablar incluso de un tercer sensor que le voy a nombrar, pero bueno, es residual y además no necesita calibración, pero os le voy a contar. Bueno, decíamos que hay tres tecnologías o dos tecnologías que hacen posible los HADAS. Una son las cámaras, que van montadas en una parabrisas, van muy protegidas detrás del cristal, van en la parte superior, llevan un cajeado antideslumbramientos y llevan incluso unas líneas que evitan pues, que se empañe, ¿no? Que cuando yo doy al desempañamiento trasero, pues también esas líneas son unas pequeñas resistencias, se calientan y entonces es una zona que no se empaña. El segundo sensor es un radar, que esos radares os decía que van en la zona delantera del vehículo, y el tercer sensor del que no se ha hablado y se utiliza muy poco es el LIDAR, que es un LIDAR es una abreviatura eh, de luz de largo espectro, de reconocimiento de objetos, etcétera. Aquí lo llamamos, o cuando yo intento explicarlo, digo que es un radar de luz. Lo intento explicar así porque es de la manera que funciona y es de la manera que a todos se nos queda mejor. Y lo distinguimos muy bien en la luna parabrisas porque vemos tres puntitos. Un puntito es un diodo LED láser por el que emite un pulso de luz y luego tenemos dos diodos LED de recepción de ese pulso de luz para detectar obstáculos. Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo funcionan? Pues fijaros, la cámara observa el entorno mediante visión artificial, reconocimiento de imágenes y reconoce esos obstáculos. Lógicamente, para que reconozca los obstáculos ha habido que programar qué obstáculo es cada obstáculo. Pues, aquí nos podríamos tirar horas hablando del tema y además es un tema que me gusta especialmente porque yo mis estudios de doctorado van enfocados a este tema de visión artificial y vehículo autónomo. Al final os voy a contar una pequeña anécdota o un pequeño juego. Eh, los radares, sin embargo, lo que hacen es emitir ondas de radio y escuchan rebotes y calcula aproximaciones a largas distancias. He puesto aproximaciones que no distancias porque si hay un objeto fijo delante de un radar no lo detecta. Lo detecta si hay una variación de la distancia respecto del objeto y yo. Por eso digo aproximaciones o alejamientos a largas distancias. Bueno, he puesto a largas distancias porque el radar tiene mucha distancia de detección, tiene aproximadamente 200, 240 metros de distancia de detección, con lo cual es un sistema bastante bueno, pero bueno, un poco, por así decirlo, tonto y hay cosas que no puede distinguir. Y el sistema de luz láser, pues emite pulsos de luz y calcula aproximaciones a cortas distancias. Y digo a cortas distancias porque al ser un pulso de luz, pues se difumina con la luz del día, no llega muy lejos y estamos hablando aproximadamente que tiene una distancia de actuación de unos 40 metros. ¿Qué sistemas HADAS podemos hacer con cada uno? Pues fijaros, con una cámara podemos hacer ayuda al mantenimiento de carril o el sistema o el control de salida de carril, el LKA, que es obligatorio. El frenado de emergencia, que es obligatorio. Detección de señales de tráfico, que es obligatorio porque el sistema ISA es obligatorio. El sistema de ángulo muerto, eso solo se lo he visto hacer a Tesla. Y bueno, el Nissan Qashqai también tenía. No era el Qashqai, era el Nissan X-Trail. Tenía un sistema de inteligencia artificial que lo que hacía era detectar objetos en la cámara. Hacía como un ojo de pez, como las GoPro cuando llevaban el portón trasero. Pero bueno, son casos muy extraños. La mayoría de los fabricantes no hacen ángulo muerto con las cámaras. Y además estaríamos hablando de una cámara en la parte trasera del vehículo o en los pilares B, como el caso de Tesla. Ayuda al aparcamiento, en este caso lo haríamos con otro tipo de cámaras. Cambio automático de luces, esto sí, si vemos viendo, vamos con las largas puestas, cuando viene un coche de frente nos pasa a cortas. Incluso podemos hacer funcionar las luces matriciales, son esas que van apagando píxeles de luz a medida que va viniendo un coche de frente para ensombrecer esa zona y nosotros mantener el resto de la carretera en luces largas. Y podemos hacer también un control de crucero adaptativo, que no es obligatorio, pero habéis visto que estaba incrementando a las puertas del 80% de presencia en los modelos.
En este caso lo dejo entre comillas porque una cámara mono, como es esta que estáis viendo en imagen, que tiene solo una lente, no hace muy bien esa función y necesitaríamos más bien una cámara estéreo que permite calcular distancias de mejor manera. Pero aún así hay fabricantes que lo han conseguido. Para que veáis la cantidad de cosas que se pueden hacer con una cámara. Con un radar os voy a poner las mismas y tacho las que no se pueden hacer. Con un radar solo se puede hacer frenada de emergencia, ángulo muerto si pongo el radar en las aletas traseras y control de crucero adaptativo. Es decir, me pierdo muchas cosas. Y con un LiDAR, pues fijaros, solo puedo hacer frenado de emergencia en ciudad, porque os decía que la distancia de detección son 40 metros. Por lo tanto, a partir de 30 km/h este sistema no funciona bien, porque no le da tiempo entre que lo detecta, da la orden al sistema de frenos y el vehículo frena, ya nos hemos chocado contra el vehículo que nos precede. Por eso este sistema pues, se está dejando de utilizar, ya no lo monta ningún fabricante. Era muy típico en los Mazda de los años 2015, en los Smart, en los coches urbanos tipo Volkswagen Up, Seat Mii, ya no se utiliza. ¿Vale? Quedaros con los dos primeros. Y los dos primeros necesitan calibración. El LiDAR no. Por lo tanto, pues ahí tenemos ese nicho de negocio que vamos a ver ahora más adelante. ¿Cómo distinguirlos en la luna? Bueno, pues aquí os he puesto una imagen. El radar ya os he dicho que va en la cámara parabrisas. Esto es una imagen de una parte superior de la luna. En este caso combina un LiDAR con una cámara mono y bueno, el sensor de lluvia y luz, que es simplemente pues, para encender las luces cuando se hace de noche y para barrernos con el limpia cuando llueve. Como curiosidad os diré una cosa. Esta es otra de las curiosidades, como lo que decía antes de por qué no montan hadas o están dejando de montar hadas en 2022. No sé si os disteis cuenta, alrededor de los años 2012, 2015, 2016, que muchos fabricantes empezaron a montar limpiaparabrisas que barrían de esta manera. Le barrían al revés. Y realmente barrían bien y limpiaban bastante bien, incluso mejor que los que limpiaban así. Y ya los han dejado de utilizar y empiezan otra vez a limpiar así, en paralelo. Es por un sencillo motivo, porque si yo barro, como os decía, a la inversa, dejo en la parte superior del parabrisas, en el centro, un piquito, una esquina, un triángulo que no me limpia la cámara. Y si barro paralelo, sí me limpia la cámara. Por eso es obligatorio para que estos sistemas funcionen que esa zona esté limpia de lluvia y es una curiosidad de por qué los fabricantes han dejado de montar esos limpiaparabrisas. Voy a hablar de la calibración. Hay dos tipos de calibración, ya lo sabéis muchos, la calibración dinámica y la calibración estática. La calibración dinámica se sale con el coche a circular y la calibración estática, estamos en nuestro taller, tenemos una zona determinada y un equipo y unos paneles de calibración. ¿Cuál es mejor? Pues bueno, aquí también podríamos estar hablando mucho tiempo porque es verdad que en la calibración estática necesito tener equipos, pero la calibración dinámica pues depende de cómo haga el día, de los requisitos de cada fabricante. Muchas veces tenemos que salir dos en el coche. Imaginaros un taller en Madrid dentro de la M30 que tenga que salir a circular a más de 70 km/h durante 10 minutos. Bueno, al final pierdo un tiempo que podría estar ganando dinero y simplemente estoy intentando calibrar un sistema pues, que a veces no termina de calibrar. Bueno, hay ventajas e inconvenientes de cada uno. Los fabricantes, también os digo, otra curiosidad, están empezando a dar las dos opciones de calibración, la estática y la dinámica. Es decir, yo, si soy un taller que tengo más facilidad para salir en carretera, un taller, por ejemplo, en Ávila, que aquí en 3 minutos estás en la carretera nacional, pues a lo mejor me compensa hacer la calibración dinámica y no me interesa la estática. O al revés, o imaginaros también en Ávila un día que nieva y no puedo salir a circular, con lo cual no le puedo devolver el coche al dueño. ¿Cuánto se tarda? Pues fijaros, estos son precios, tiempos medios de fabricante. 50 minutos la calibración estática y 12 minutos la dinámica. En realidad, esto para cámaras y esto para radares. En realidad, os diré que es menos, o sea, que estéis tranquilos, no vais a tardar 50 minutos en calibrar, vais a tardar 20 minutos. Yo os diría, yo haría tarifa plana, de que tengáis en mente que vais a tardar 20 minutos cámaras y radares, tanto estática como dinámica. Incluso vais a tardar menos, pero bueno, para que os hagáis la idea. Aquí lo que decimos es que si sabes cómo calibrar y conoces más de estos sistemas, puedes reducir el tiempo aproximadamente un 20%. Lo cual, en vez de esos 20 minutos, pues estaríamos hablando de 15 minutos, 16 minutos. Simplemente para que tengáis la idea. Viene la cuestión clave. Seguramente algunos de vosotros ya estáis equipados. Seguramente también me estáis viendo algún fabricante de equipos.
Bueno, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo lo de paso del tema, como lo he puesto aquí, ¿no? Un poco divulgativo, un poco informal, yo no pasaría del tema porque todos los vehículos van a tener esto. Entonces, si decido no hacerlo, me voy a quedar sin un trozo importante del pastel. Y el problema no es que no pueda calibrar, porque puedo decir, bueno, pues cuando tenga un vehículo con estos sistemas, lo llevo a calibrar al taller de mi amigo y entonces me evito tener una zona, tener los paneles y tal. Ya, pero es que puede ser que muchos de los coches directamente no vengan a mi taller porque no puedo calibrarlos. Con lo cual ahí es un balance que tenéis que hacer cada uno y decidir si os equipáis o no. Yo os he hecho un recopilatorio de los equipos de los fabricantes, hay más, ¿vale? Os he puesto algunos de los... Bueno, todos estos los tenemos en CSV Map, los hemos probado, los hemos utilizado. Incluso hay fabricantes que han sacado una versión 2 más digital. Por ejemplo, Gela ha lanzado un nuevo panel digital. Bueno, hay una serie de paneles, todos tienen básicamente la misma forma, tienen un precio, una horquilla de precios aproximada y bueno, pues seguramente estos próximos días, mañana y pasado, pues van a estar todos en MotorTech. De hecho, he visto la planificación de charlas y hay muchas al respecto, con lo cual os animo a que vayáis a verlas. Tenemos estos equipos universales de calibración que permiten calibrar cámaras y radares. Esto está pensado para el taller de lunas y para el taller reparador, para el taller de carrocería. Incluso os decía que algún taller mecánico, en función de vuestro volumen, también me plantearía tener estos sistemas porque los fabricantes recomiendan, no recomiendan, y nosotros hemos probado, es así. Cada vez que hay que sustituir desmontar un radar, si hay que cambiar alguna pieza y hay que, bueno, pues puede ser que el radar quede mal orientado, con lo cual el sistema no va a funcionar bien. Entonces, para evitar tener reclamaciones posteriores, el fabricante pide recalibrar. Con lo cual, estos sistemas, estos equipos completos que calibran cámaras y radares, pues son muy recomendables. Existen otras versiones light o versiones eh, más reducidas, que incluso se pueden transportar en furgonetas o en coches, que están pensados para talleres de lunas, simplemente lunas, para calibrar cámaras. Y bueno, pues sabéis que hay empresas que se dedican a cambiar lunas a domicilio, pues este sería una buena opción para ellos. Y la principal ventaja es el precio. Estamos hablando de un 30 o 40% menor de coste, pero también estamos más limitados y pues no podemos calibrar radares e incluso la calibración de las cámaras pues no es todo lo buena o no es todo lo... no abarca tantos modelos como si tuviésemos el equipo completo. También esto depende del fabricante. La última pregunta o la penúltima pregunta que os respondo es si hay que saber algo más al respecto. Yo os diría que sí, yo os diría que no dejéis pasar el tren de la calibración de hadas, que no dejéis de equiparos y que no dejéis de formaros. Y aprovecho un minuto para hablar de mi libro. Nosotros hemos desarrollado en CESBIMA, bueno, os decía antes que llevamos un montón de años con el tema, hemos desarrollado un curso 100% online sobre todo lo que hay que saber sobre hadas para distinguirlos, repararlos, calibrarlos, eh, cualquier operación que queramos hacer con ellos. Entonces, es un curso que tiene, si mal no recuerdo, 5 temas. Y esos 5 temas pues, son estos que estáis viendo en pantalla. Los primeros son para que sepáis de qué estamos hablando, cómo funciona. Es muy importante saber cómo funcionan, cuál es el principio físico. Porque si sabemos el principio físico de los sensores, podremos tener cuidado al realizar una reparación. Por ejemplo, al enmasillar una zona que está delante de un radar, o al poner grapas metálicas, o en función de la luna que vayamos a poner en ese coche, en función de la cámara que lleve. Pues todas esas cosas son muy importantes y yo recomiendo encarecidamente hacerlo, no porque sea nuestro, que lógicamente también, sino porque creo que eh, el conocimiento es poder y es negocio. Y cuanto más sepáis de esto, más engagement, voy a utilizar esta palabra que se usa, está muy de moda, más engagement vais a tener con el cliente final y más seriedad vais a dar para reparar, mejor vais a saber hacerlo y por lo tanto la calidad va a ser mayor. Hay un tema, el último, que es la influencia de hadas en la reparación de carrocería. Aquí contamos un montón de casuísticas que dicen los fabricantes, qué hacer, qué no hacer. Y también hablamos de las cámaras de aparcamiento y cámaras 360, que la cámara de aparcamiento decía que es obligatoria y la cámara 360 pues es opcional, pero cada vez lo llevan más coches. Y por último, y por hacer una reflexión y ya cerrar, que no me quiero enredar,
quiero decir que todo nos lleva al vehículo autónomo o no, porque es verdad que los HADAs son la antesala o el preludio del coche autónomo, pero os voy a poner un juego o una cuestión que a mí me gusta poner mucho en mis clases porque además es una tontería, si queréis que lo diga así, es una tontería que se me ha ocurrido a mí y entonces pues estoy orgulloso de mi tontería y por eso os lo voy a contar. Imaginaros que vamos circulando por una carretera y nos encontramos de repente de frente a una vaca, ¿vale? Vamos nosotros conduciendo. Yo como conductor, ¿qué haría? Bueno, lo primero frenar, ¿no? Vamos a imaginar que no me da tiempo a frenar. Pues digo, bueno, pues me paso al carril izquierdo, que no viene ningún coche y, y ya está. Y esquivo la vaca y bueno, pues no me pasa nada. Tal. Ah, pero ¿qué pasa si en vez de una vaca me encuentro esta situación? Pues si voy yo conduciendo, digo, bueno, pues fijaros, al lado izquierdo de la carretera tengo una zona como en la cuneta, como cimentada, pavimentada, parece que no hay muchos árboles, hay una especie de árbol pequeño, bueno, pues me iré para allá, puede ser, probablemente no me pase nada y evito el accidente con el coche y con la vaca. Pero imaginaros que hay una persona andando por ahí. ¿Qué decisión tomo? Bueno, pues me puedo ir hacia la derecha, puedo confiar en que el quitamiedos no se rompa y pueda esquivar la vaca malamente, o si se rompe, pues puedo irme, parece que no es un terraplén muy pronunciado. Ya, pero es que hay un ciclista por ahí. ¿Qué decisión tomo? Em, ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? Donde quiero llegar es que una persona es capaz de, en cuestión de milésimas de segundo, tomar una decisión en base a su conocimiento, su inteligencia y la prevalencia de la vida. Una máquina no. Una máquina tomaría la decisión que alguien le hubiese programado que tiene que tomar. Probablemente la máquina decidiría irse contra la vaca pensando que, haciendo una evaluación rápida, imaginaros que alguien lo ha programado, que ha programado esta tontería que se me ha ocurrido a mí, y detecta que la vaca es pues donde no hay ninguna persona y es donde menos daño vital puede ocasionar, sin saber que quizás si te chocas contra la vaca te matas tú, porque la vaca cae sobre el pilar A, probablemente te aplaste. Bueno, son decisiones complejas, que es a donde quiero llegar, más aún si la percepción no es perfecta, que no lo es. Las cámaras, los radares, los LIDAR, que llamamos así, los LIDAR comerciales de automoción, eh, incluso los LIDAR profesionales, los Velodyne, los RoboSense, no son perfectos, ven una nube de puntos, tienen que interpretar objetos, alguien tiene que programarle qué objetos tienen que interpretar. Incluso aunque haya un machine learning, un hardware in loop que se llama, un aprendizaje, en los robotaxis que ya empiezan a funcionar en Los Ángeles, bueno, son proyectos piloto que lo que están haciendo es acumulando kilómetros, aprendiendo, siempre se intenta que sean horas del día donde no haya mucha circulación, etcétera. La percepción no es perfecta y las decisiones son muy complejas. Y yo creo que el caballo de batalla de la conducción autónoma es la toma de decisiones. Tampoco os he dicho que no es la misma decisión tomada el estrellarme contra la vaca en España que en la India, por ejemplo. Y que las decisiones han de estar programadas y lo de que la máquina puede elegir matarte también es muy sensacionalista, pero en realidad es algo que puede ocurrir. Puede elegir como mal menor dañar a su conductor o a su ocupante. Vale, pues con eso termino esta charla. Espero no haberos aburrido mucho. Ha sido un placer estar en directo con todos vosotros. Voy a ver si ha quedado algo por contestar. Si no, voy a contestarlo. Y os invito a todos a que os acerquéis a vernos, a que veáis nuestras charlas, que vamos a dar 3, incluso varias veces en distintos foros, y vamos a tener un concurso de peritación. Así que nada más, con esto me despido y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en Motortech. Un saludo. Gracias.